Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia de Málaga TV, ya saben, el programa con el que cada lunes empezamos repasando la actualidad. Hoy quiero empezar de otra manera, agradeciendo a todos ustedes su presencia, pero agradeciendo especialmente a Antonio López esta carta que llegaba a nuestra dirección postal la semana pasada. Antonio, además de decirnos que es seguidor nuestro, que ve cada semana este espacio de la tertulia, preguntaba en concreto por dos antiguos colaboradores, por Pepi Salazar y por Juanma Molina, y además le mostraba su admiración y decía que los echaba de menos en esta tertulia. Bien, Antonio, yo me he puesto en contacto con Pepi, me he puesto en contacto con Juanma, ellos se muestran tremendamente agradecidos por tus palabras hacia ellos y bueno, me transmiten que te digan que están perfectamente, que están bien, pero bueno, ellos han decidido pues tener un tiempo de descanso y retirarse de esta tertulia, pero por supuesto algún día ellos ya saben que están invitados a volver aquí cuando quieran y te agradecen tremendamente, te mandan un afectuoso saludo y un abrazo a ti y sobre todo pues te dan las gracias por esta carta y sobre todo por acordarte de ellos. Saludo ya enseguida a nuestros colaboradores, los tenemos ya en nuestro plató. Bueno, habrán visto este plató adornado de Navidad, precioso, gracias como siempre a las personas que lo hacen posible. Ya ha llegado aquí la Navidad a PTV. Hoy traemos temas que no son muy navideños, los vemos en el sumario. Enseguida saludamos ya a nuestros colaboradores. Bueno, pues ya han visto los temas de actualidad, los bomberos, la Torre del Puerto, el acercamiento de los presos de ETA, la ocupación, la actualidad del COVID, en fin, temas que yo espero que nos dé tiempo a tratarlos todos, si no, no pasa nada, porque mis colaboradores tienen vocación de continuar el próximo año con nosotros y seguro que seguiremos hablando de los temas. Ya los saludo y le doy enseguida la palabra. Antonio González, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí un lunes más en PTV. Gracias por estar en la tertulia a ti también y gracias también a Rosa Galindo, muy buenas tardes. Buenas tardes, igualmente encantada de estar aquí otro lunes. Y Víctor Cabrera, gracias también a ti por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y feliz Navidad a todos los malagueños. Eso, ya que ha llegado aquí la Navidad a PTV, pues claro que sí, la felicitamos. Bueno, la actualidad COVID, si os parece, por empezar por ese asunto, repasando sobre todo, bueno, hoy hemos tenido una noticia, ¿no? El ministro ha dicho que a los primeros días del mes de enero se empezará a vacunar en España, pero por centrarnos en la actualidad de lo que realmente ahora mismo pues está teniendo un poco más repercusión, son esas últimas medidas que adoptaba la Junta de Andalucía. Yo las resumo rápidamente. Desde el próximo sábado ya pueden abrir los comercios hasta las 9 de la noche. En la hostelería hasta las 6 de la tarde habrá un parón
de 8 a 10:30 de la noche. Eso será a partir del próximo día 18. La movilidad dentro de las provincias en la comunidad autónoma ya está abierta y a partir del día 18 pues se podrá circular libremente por toda la comunidad autónoma. Y bueno, también hay unos requisitos para la salida de personas mayores o visitas en residencia. Y bueno, hablaba yo de la hostelería, creo que uno de los temas pues más candentes y que tienen más caldeado al sector. Han pedido incluso hasta la dimisión de Juanma Moreno. En fin, vamos a hablar estos temas. Empezamos el primer bloque, por ejemplo, por Víctor y después seguimos. Víctor, una valoración de estas últimas medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía. Bueno, pues esto siempre decimos que hay que verlo a medio plazo. Las medidas que hicieron anteriormente en Andalucía, pues hoy vemos como en la última noticia dicen que va bajando poco a poco el número de contagios y de fallecidos. Creo que hoy han dicho 13 fallecidos en Andalucía, la cifra más baja desde el 1 de noviembre. Entonces, pues en ese sentido, creo que vamos por buen camino, si es verdad que van bajando los contagios y demás, según los datos que han dado. En la hostelería, bueno, pues en la hostelería ellos tienen que vivir, la economía debe de marchar, la sociedad debe de salir a la calle siempre con las máximas medidas de seguridad, manteniendo la distancia, la higiene, la desinfección, evitando las aglomeraciones, haciendo un ejercicio de responsabilidad individual. Y luego con las medidas pues ya veremos más adelante a ver qué tal ha ido aquí en Andalucía. Sí, claro, exacto. Sí. Rosa. Pues bueno, está claro que vamos a tener unas navidades distintas al resto de las navidades que hemos tenido, pues al menos desde que yo nací, van a ser unas navidades distintas, pero bajo mi punto de vista está clarísimo que hay que priorizar la salud, hay que priorizar el que esta pandemia, y no lo podemos negar, se ha llevado pues la vida de muchas personas y eso es algo que no podemos negar. Yo sigo pensando, y además creo que ya lo dijimos la semana pasada, que bueno, la anterior tertulia, que si esas medidas no van acompañadas, aunque ciertamente hayan tenido su efecto más inmediato, pero si esas medidas no van acompañadas de otras medidas que tengan que ver con poner en marcha la sanidad 100%, con la apertura de centros de salud, con la contratación de rastreadores, pues serán medidas pues que tendrán un efecto inmediato durante un tiempo y en el momento en que empecemos la desescalada, pues volveremos otra vez al punto cero. Y eso, bueno, yo creo que nosotros lo sabemos, la ciudadanía la sabe y ellos también, los que están gobernando también lo saben, lo que pasa es que no les da la gana de invertir en lo que tienen que invertir, eso está más claro que el agua. Y con respecto a la hostelería, a mí me siguen pareciendo muy surrealistas algunas medidas, de 6 a 8 se concentra más la gente, posiblemente. Yo ayer precisamente estaba hablando con alguna gente y decía, bueno, de 6 a 8 se concentra o no, porque la gente que no puede, como se cierra a las 6 de la tarde, pues se concentra la gente antes de las 6 de la tarde. Quiero decir que son medidas que muy surrealistas y con respecto, obviamente, la hostelería pues está bastante preocupada porque lógicamente esto le va a suponer mucha pérdida de dinero, pero también tenemos que ver que Málaga precisamente ha basado toda su economía en la empresa del turismo y es lo que tenemos, lógicamente. Antonio, adelante. Sí, la valoración que se hace de las medidas es la siguiente. Cuando se apuesta por el confinamiento, al final vamos a obtener resultados positivos. Se disminuye el número de contagios y la presión hospitalaria también se relaja. Esto va a tener un impacto, lógicamente, en la economía y más en la Costa del Sol, que vive del sector servicios, brutal, ¿no? Brutal. Coincido contigo, Rosa, en una cosa, que las medidas que ha adoptado la Junta de Andalucía, basándose en el criterio de este comité de expertos, que se llama, tiene un nombre muy peculiar, Comité Asesor de Alerta
alertas de salud pública de alto impacto, ¿no? Que es el comité de expertos que asesora al presidente Juanma Moreno Bonilla y al gobierno de la Junta de Andalucía en San Telmo. A mí me sorprende que la hostelería va a poder estar abierta, los centros de hostelería desde primera hora de la mañana hasta las 6 de la tarde, de 6 a 8 hay un parón y a partir desde las 8 hasta las 10:30. No sé en base a qué criterio, y los hosteleros se quejaba de que podría ser un criterio arbitrario, que no es el mismo criterio que se ha seguido en otras comunidades autónomas. Los comercios sí se van a abrir, ya abrieron a partir del sábado hasta las 9 de la noche. Esto puede ser un revulsivo para reactivar la economía, pero hay que apelar, como decía Víctor también, a que la gente sea prudente, porque hemos visto imágenes este fin de semana de calles comerciales en los centros de grandes ciudades que estaban pero en plena ebullición, sin mantener esa distancia de seguridad. Entonces, desde el Ministerio de Sanidad, y seguro que las consejerías de salud de las diferentes comunidades autónomas están temiendo de que esto pueda suponer un repunte y que vayamos a la tercera ola de contagios por coronavirus, que es lo que ya se está comentando en países como Francia o Alemania. Bueno, en cualquier caso, yo creo que prudencia, adaptarnos a esto que nos ha tocado, y bueno, nunca llueve a gusto de todo. Como bien decíais, sí es cierto que el colectivo de la hostelería pues está enfadado, pero esperemos que esto pase pronto y que todo vuelva a la normalidad. Vamos a avanzar, si os parece, en otro punto. Esto era un poco, pues bueno, al ser un programa de actualidad, en la actualidad hay que comentar, por supuesto, ese tema. Y también esta actualidad, un asunto que ya hemos tratado también aquí en esta tertulia, pero que como precisamente está de actualidad, pues prácticamente cada semana vamos conociendo noticias nuevas. Me refiero al fenómeno de la ocupación. Por un lado, vamos a tener noticias, hemos tenido noticia de una medida puesta en marcha por la Junta de Andalucía y otra puesta en marcha por el Estado. En el caso de la Administración regional, pues hemos tenido conocimiento, habrán oído que ha puesto en marcha una oficina, un sistema, mejor dicho, de asesoramiento a víctimas de la ocupación de vivienda, un sistema que persigue proteger sobre todo al propietario de esas ocupaciones. Además, va a formar a personal específico para que el propietario pueda acudir a esa oficina, informarse, pues si le sucede en cualquier caso una ocupación. Además, el Partido Popular da un dato: 1.183 casos en Andalucía durante el primer semestre del año, lo que equivale aproximadamente a unos 7 casos al día. Y por otro lado, el Gobierno central pues pactaba un decreto antidesahucios que obligará además a las comunidades autónomas a ofrecer una vivienda alternativa. Imposibilitaba la posibilidad de desahuciar si no había una vivienda pues para que esas personas pues puedan estar. Prohíbe además los albergues, tiene que ser una vivienda. Dos medidas que parecen, en principio, bueno, esta por cierto, la del Gobierno central vigente hasta el 9 de mayo, no es una medida para siempre, un compromiso además creo de Podemos cuando llegó al Gobierno. Dos medidas que yo creo que en principio pues parecen un poco contradictorias, ¿no? No sé yo cómo van a convivir esas dos medidas. Por un lado, la Junta de Andalucía protege al propietario, que está bien, y por otro lado, pues se protege al supuesto ocupa, que también, no sé yo cómo veis esto. Empezamos por Rosa, si os parece. Pues yo creo que la Junta de Andalucía, digamos, por empezar por lo último que tú has dicho, la Junta de Andalucía no está defendiendo al propietario. La Junta de Andalucía, el otro día escuché yo al señor Bendodo de decir, queremos una Andalucía libre de ocupas. Y yo dije, muy bien, yo también quiero una Andalucía libre de ocupas. Y quiero una Andalucía libre de ocupas porque eso querrá decir que tendremos una Andalucía donde todos los andaluces y las andaluzas tengamos acceso a una vivienda digna. Entonces dije, bien, ¿qué pasa? Que comunicativamente el señor Bendodo, en este caso, que está en la Junta de Andalucía, no puede decir queremos una Andalucía donde todas las personas tengan derecho a una vivienda digna. ¿Por qué? Porque eso lo compromete como político y como cargo público a poner políticas de vivienda que realmente le dé a la gente la posibilidad de tener una vivienda digna. Eso para empezar. Tenemos que ser muy claros que el fenómeno ocupa, no los ocupa, la ocupación es la reacción
de una mala política de vivienda. Es decir, la gente no ocupa por gusto, la gente ocupa porque no tiene vivienda. Da unos datos, 1.100 y pico de ocupaciones en Andalucía. Ahora, no dice otros datos, como por ejemplo que el 85% de esas ocupaciones son ocupaciones que se hacen a viviendas que son propiedad de los bancos y de la SOCIMI y de los fondos buitre. El 15% es cierto que son ocupaciones a viviendas vacías que tienen que tienen las personas, y un tanto por ciento muy pequeño, un 0,000%, pues habrá algún que otro caso de una ocupación de alguien que ocupe una vivienda donde haya viviendo gente, pero eso es allanamiento de morada, es un delito y en 24 horas eso está resuelto. Ese dato se le olvida al señor Bendodo, y sigo pensando lo mismo. No es lo mismo decir que era una Andalucía libre de ocupa a decir que era una Andalucía donde todos los andaluces y las andaluzas tengan derecho a una vivienda digna, porque eso como político me compromete, y eso yo no lo voy a hacer porque a la vista está que no están haciendo nada. Más de 10 años que la Junta de Andalucía no pone en marcha un plan de vivienda. Entonces ahí lo tiene, y el señor Bendodo y Juanma Moreno están siguiendo las mismas políticas. Con respecto a la medida del Gobierno central, Rosa. Con respecto a es que yo como me he enganchado mucho con eso porque me dolió mucho escuchar pues con respecto a las medidas del Gobierno central, yo creo que el que hayan sacado un decreto para que una familia, una persona no pueda ser desalojada de una casa sin opción habitacional, obviamente es lo más coherente de este mundo. Quiero decir, ¿tú cómo vas a echar, como estáis haciendo hasta ahora, a familias a la calle sin una opción habitacional? Es decir, que se cumpla la ley, ¿vale? Si hay una ocupación, que se cumpla la ley, si no se paga un alquiler, que se cumpla la ley, pero no dejemos a esas familias, y en la gran mayoría de los casos con menores, sin opción habitacional. Y obviamente un albergue no es una opción habitacional, porque los menores ni siquiera pueden ir al albergue, como bien sabemos. Entonces me parece que ese decreto, ojalá el día que se ratifique en el Congreso, se convierta en un proyecto de ley, se convierta en una ley. Bajo mi punto de vista es lo ideal, vamos, es lo que hay que hacer. Antonio. Sí, yo considero que las iniciativas que han planteado tanto el Gobierno de la Junta de Andalucía como el Gobierno de la Nación pueden ser compatibles. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio lo que ha puesto en marcha es un sistema de asesoramiento a las víctimas de ocupación ilegal de viviendas. Y además es muy interesante porque yo he leído ese proyecto, porque se va a poner en marcha también una guía de asesoramiento que va a ser fundamental para aquellas personas que vuelven de vacaciones, por ejemplo, y se encuentran con que su casa ha sido ocupada ilegalmente. Entonces están desorientados y se les da un asesoramiento jurídico gratuito en coordinación con los colegios de abogados, y también se les facilita el número de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque actuar en las 48 horas siguientes es fundamental para recuperar la vivienda. En definitiva, se va a abordar las distintas casuísticas para ofrecer a los ciudadanos las herramientas legales y sepan cómo proceder. Pero es que ya la Junta de Andalucía, esta misma consejería, había creado el SAID. ¿Qué es el SAID? No sé si tú lo conoces, Rosa. Es un sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, que trata de proteger a aquellos ciudadanos andaluces que tienen aquellos segmentos de la población que son más vulnerables y que tienen problemas para acceder a la vivienda o que están en riesgo de perder su vivienda. Entonces, todo lo que sea asesorar a los ciudadanos andaluces, a mí me va a parecer bien. Lo mismo que también me parece bien la iniciativa que ha llevado a cabo el gobierno de la Nación. El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha llegado a un acuerdo porque ha habido tensiones en el gabinete de coalición, con el ministro José Luis Ábalos, el antiguo Ministerio de Fomento, que hoy se llama de Transporte, sí, lo tengo por aquí, Transporte, Agenda Urbana y Movilidad, ¿no? Para paralizar los desahucios hasta el 9 de mayo, que es cuando concluye el estado de alarma, siempre que se ofrezca, como decía Rosa, una alternativa habitacional.
Es que en eso estamos, porque el derecho a la propiedad privada viene consagrado en la Constitución, pero también el derecho a una vivienda digna. Y aquí los tribunales tienen la obligación de pedir un informe que va a ser vinculante, de condición de vulnerabilidad. ¿Quién va a conceder ese informe de vulnerabilidad, que reconozca la condición de vulnerabilidad a la familia? Pues los servicios sociales, ya sea de las comunidades autónomas o bien de los ayuntamientos. Víctor. Bueno, pues estoy de acuerdo con Antonio. Simplemente se trata de poner al mismo nivel la defensa en el asesoramiento de los ocupas y de los dueños de las viviendas, porque bueno, pues hasta ahora en Andalucía los dueños de la vivienda no tenían una guía con las herramientas legales disponibles para tener información, asesoramiento y poder llevar a cabo una lucha con todas las herramientas legales para poder desocupar su propia vivienda. Eso ya existía con los ocupas, como decía aquí Antonio. Existía lo mismo, una guía también para los sectores de la población con riesgo de perder su vivienda o con mayor dificultad para acceder a ella. Eso en cuanto a la Junta de Andalucía. Me alegro de que se acuerden de los dueños de las viviendas y también pues de las personas que viven en situación de ocupación. El Gobierno, ¿qué ha hecho el Gobierno? Pues el Gobierno ha hecho prácticamente lo mismo que ha hecho con la pandemia. Ha delegado en las comunidades autónomas. Yo hago un decreto que dice que las comunidades autónomas tenéis que buscarle una vivienda a estas familias. No sé, siempre ha presumido muchísimo la izquierda de defender la vivienda. En la época de Zapatero se creó incluso el Ministerio de la Vivienda, creo que era la ministra Trujillo, me parece. No sirvió para nada. Ahora ha hecho igual, como con la pandemia, que las comunidades... Yo te digo que tenéis que solucionarle el problema a los ocupas, pero vosotros os la apañáis. No sé, veo con 1.183 ocupaciones en el primer semestre, que hemos dicho que son a 7 ocupaciones por día, veo difícil que las comunidades autónomas, dependiendo de comunidades autónomas que quizás tengan más recursos y otros tengan menos, pueda llevar a cabo solucionar estos problemas, ¿no? A estas familias, ¿no? A mí me resulta de todas formas curioso que se den los datos de la ocupación, de las ocupaciones, y no se den los datos de la cantidad de personas que hay sin hogar en España. 40.000 personas sin hogar según los últimos estudios de Cáritas. Y fíjate que me estoy refiriendo a Cáritas, que para mí puede ser incluso un organismo un poquito más neutral. 40.000 personas sin hogar. Y sin embargo, se sigue queriendo centrar el conflicto y la problemática de la vivienda en el ocupa. En 1.100 ocupaciones o 1.100 y pico ocupaciones en toda Andalucía, 7 ocupaciones diarias. ¿Cuántos lanzamientos de familias a la calle sin opción habitacional diarios en toda Andalucía? De eso no se habla. No se habla de las más de 40.000 personas sin hogar y sin opción habitacional en toda España. De eso no se habla. Por favor, que no nos engañen. Que es más probable, es mucho más probable que nos encontremos con el problema, si no nosotros mismos, algún ser querido, alguna familia, algún amigo, de que en algún momento de su vida no pueda hacer frente a un alquiler o no pueda hacer frente a una hipoteca y se encuentre en situación de lanzamiento de su casa, es mucho más probable eso a que nos encontremos con nuestra casa ocupada y sin embargo nos meten miedo con los ocupas. Yo, por ejemplo, no tengo segunda vivienda, es decir, yo no tengo ningún miedo ni siquiera que me ocupe la segunda vivienda y como yo creo que la gran mayoría de la gente está en esas condiciones. Sin embargo, hay un miedo atroz hacia los ocupas, nos está metiendo un miedo atroz hacia los ocupas y es una maniobra claramente distractoria para no afrontar y no hacer ver el problema que tenemos, que además la pandemia lo ha multiplicado por mucho, el problema de la vivienda. Ahí lo dejo. Antonio, sí, y después Víctor. No, yo al hilo de lo que comentaba Rosa, para contestarle a Víctor, es que la iniciativa legislativa del Gobierno yo creo que está más pensada que para la ocupación
ilegal, que sí que hay que luchar contra la ocupación ilegal, porque muchas veces están detrás las mafias de esa ocupación ilegal. Y ahí se debería actuar con mano dura, incluso en otros países como en Dinamarca o en Suecia, cuando se trata de ocupación ilegal y están detrás este tipo de organizaciones criminales, de mafias que se aprovechan de la necesidad de la por la gente, vía penal, claro. y se consigue el desalojo de un día para otro. Es que esa situación, yo creo que ahí coincidimos los tres, de que hay que luchar contra eso. Pero esta medida del gobierno a lo mejor está pensada en lo que decía Rosa, es decir, en situaciones de familias que se van a ver desahuciadas porque no pueden hacer frente al pago de su arrendamiento, al pago mensual del alquiler o bien de la cuota de la hipoteca, y han acumulado varios impagos, llegan los procedimientos judiciales y al final se acuerda el lanzamiento de la vivienda y nos encontramos con familias, con hijos que se ven en la calle. Esas situaciones son muy tristes, claro. Y hay que pedirle al gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, que sea solidario con esas familias que están viviendo una situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis, no solo ya sanitaria, sino que esto es una crisis social y económica. Totalmente, la que estamos viviendo actualmente. Y que la llevamos viviendo muchísimos años. Víctor. Bueno, yo estoy de acuerdo, evidentemente hay que proteger a todas las familias, que no se queden en la calle, más en esta situación de crisis que estamos viviendo tan horrible. Esto es un problema ya no solamente de comunidades autónomas, un problema nacional, es un problema ya internacional, porque esta pandemia está afectando a todo el mundo. Entonces, hablando coloquialmente, aquí habría que coger al toro por los cuernos y tener unas medidas, pues yo creo que mucho más eficaces que delegar simplemente en las comunidades autónomas y, bueno, buscaros la vida un poco y apañároslas, ¿no? A mí me gusta ver todas las víctimas, siempre, me gusta ver todas las víctimas. Yo he estado repasando diferentes situaciones de ocupaciones. Hay una que me llama muchísimo la atención, de una tal Teresa Rosilla Belmonto. Se encuentra destrozada, hundida, desesperada, tiene 88 años. Se fue de casa, se fue a casa de su hija a pasar unos días en su compañía, y cuando volvió ya no tenía casa, ni sus pertenencias, ni sus recuerdos. De 79 años que ha estado viviendo en su casa. Se va a casa de su hija y cuando vuelve se la encuentra ocupada. Y desaparecen todas sus cosas, sus recuerdos y demás. La policía va, llama a la puerta y desde el interior le contesta que no le van a abrir a la policía. Y no puede hacer nada. No puede hacer nada. Entonces, yo me pongo en la situación de esa mujer que tiene que ser horrible toda tu vida en tu casa y que te vayas a pasar unos días a casa de tu hija y cuando vuelvas te la encuentras destrozada, sin tus pertenencias, sin tus recuerdos, sin nada. Entonces, ¿dónde está aquí la protección? ¿Dónde está aquí la protección? Ni la policía puede hacer nada. ¿Vamos a proteger entonces a estos ocupas? Eso yo entiendo que es un delito. Entiendo que es un delito, no Claro, es que esto tiene ahora un tiempo. No pueden entrar a la policía porque tienen esa familia que se metió dentro, tenían menores dentro de la vivienda. Ahora entran en un proceso que se dilatará en el tiempo X y que veremos a ver la consecuencia, porque hay un tipo de personas que, bueno, ellos viven en la ilegalidad, viven al margen de la sociedad, ¿no? Yo me acuerdo de esta señora mayor, ¿no? Igual que también me acuerdo de esta familia que por causas de la crisis, por X motivo, no puede pagar un alquiler y no pueden vivir en la calle. Por supuesto que sí. Pero es lo que digo, yo quiero defender a esta familia para que no la echen a la calle y también quiero defender a esta señora que lleva 79 años en su casa, se va unos días a pasar unos días a casa de su hija y cuando vuelve ya no se encuentra nada y encima tiene que esperar meses hasta que se produzca este desahucio. Ese desahucio tendría que ser en el mismo momento. Pero las herramientas legales que hay hoy en día en España pues no funcionan en este sentido. Rosa, ¿decías algo o Antonio? Sí. No, quería comentar que eso es constitutivo de delito, se puede proceder por la vía penal, pero claro, a esta señora, porque casos de esos desgraciadamente saltan a los programas de televisión, en Espejo Público, en el programa de Ana Rosa, por las mañanas suelen salir historias humanas de personas que se han quedado sin su casa, ¿no? Pero ya también se modificó la ley de enjuiciamiento civil en el año 2018 para iniciar un procedimiento de desahucio en caso de ocupación ilegal con bastante celeridad. Lo que tenemos que velar es
porque la ley se cumpla y los tribunales, dentro de los plazos, acuerden el lanzamiento de estos ocupas que han dejado a esa señora que tú comentabas, Víctor, sin sus recuerdos, sin sus viviendas, sin su vida, ¿no? Y obviamente, vamos, coincido con Antonio, no voy a repetirme lo que él ha dicho, obviamente eso es un delito, eso no hay vuelta de hoja. Víctor ha puesto en lo alto de la mesa un nombre, yo podría poner una buena lista de nombres de personas que han perdido su vivienda, de personas que no han podido afrontar hipotecas bancarias y han sido puestas en la puerta de la calle con menores, y vosotros sabéis que os puedo poner en lo alto de la mesa nombres porque me habéis visto en más de una ocasión con vuestras cámaras intentando de negociar con los bancos alquileres sociales para que a esas familias no se las ponga en la puerta de la calle, intentando parar ese desahucio y que esa familia no se quede sin opción habitacional. Es decir, yo podría poner en lo alto de la mesa la otra cara de la moneda. Por cierto, también muchas personas mayores se han quedado sin sus viviendas porque avalaron en su momento a sus hijos y el banco les arrebató la casa al hijo o a la hija y además se la arrebató a ellos. Además, como hemos dicho muchas veces, de una manera ilegítima e ilegal, porque en esas cuotas de hipoteca iban incluidas unas cláusulas suelo que posteriormente Europa las clasificó de ilegales, pero el daño ya estaba hecho, es decir, la banca ha hecho muchísimo daño y yo como propuesta para las políticas de vivienda, sí que obligaría de algún modo a la banca a que esos pisos que tiene vacíos los pusiera en alquiler social, que se pusiera en marcha por fin una ley de regulación de alquileres y obviamente que se construyeran más viviendas sociales, pero vamos a hablar de propuestas que hagan a que todas las personas tengan derecho al acceso de una vivienda digna y vamos a dejarnos de desviar el tema hacia la ocupación, que no deja de ser una reacción a la falta de vivienda. ¿Quieres apuntar algo, Víctor? Bueno, yo simplemente me reafirmo en lo que he dicho. Esto es un problema es un problema que afecta a toda la nación, a toda España, no se puede delegar en las comunidades autónomas, es un problema grave, bastante grave, el de la vivienda, es muy preocupante. Y bueno, a mí me gustaría que estas personas que apoyan a los ocupas también estuvieran algún día apoyando a esta señora de 88 años, ¿no? que son los grandes olvidados. Hay muchísimas personas que han perdido su vivienda por estas mafias, las mafias que se enriquecen gracias pues a este mundo de la delincuencia de la ocupación. Porque al fin y al cabo es un delito meterle una patada a una puerta y hacer lo que te dé la gana en la casa de otro, ¿no? Bueno, avanzamos, si os parece, con otro asunto, el tema de los presos de ETA. Una cifra, el 30% de los presos de ETA acercados por el gobierno de Pedro Sánchez tienen delitos de sangre. Un 108, el 30% del total de 108 presos que han sido acercados. Un tema nacional que a nosotros, por ejemplo, pues también nos toca muy de cerca, ¿no? Uno de esos presos, por ejemplo, pues pertenecía al Comando Andalucía, que asesinó, por ejemplo, a nuestro concejal, a José María Martín Carpena. Un tema pues que también tiene polémica, hay parte de la ciudadanía que se muestra en contra de esto, incluso hay quien acusa, ¿no?, al gobierno central de dejarse someter a ese chantaje, pues por ejemplo, por aprobar, entre otras cosas, los presupuestos generales del Estado. Antonio, empezamos contigo este bloque. Sí, como tú bien has comentado, David, durante el gobierno de Pedro Sánchez, 108 presos de la banda terrorista ETA han sido acercados a cárceles del País Vasco. Esto supone también que un 30% de los mismos han cometido delitos de sangre. Pero bueno, esta información hay que matizarla. Solo 23 de esos 108 han sido acercados a cárceles de Navarra, a la prisión de Pamplona, o a Martutene, Basauri o Zabala, que son los establecimientos penitenciarios de Euskadi. Y 10 de ellos es que han tenido una progresión a tercer grado. La línea dura de ETA, que no reconoce ese daño que se ha causado a las víctimas del terrorismo, los presos siguen estando en cárceles, muchos de ellos en cárceles andaluzas. Por ejemplo, Chapote está en Huelva, Ainhoa Mújica y su
su pareja Olarra Guridi están en Granada, Igor Portu está en Córdoba o Martín Sarasola en Jaén. ¿Por qué se ha generado esta polvareda? No solo ya por el tema de presupuestos, sino porque el ministro, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, se entrevistó con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y les manifestó que los acercamientos a cárceles próximas al País Vasco se llevarían a cabo de forma puntual, estudiando cada caso. Han saltado las alarmas. ¿Por qué? Porque Cherokee o Fiti han sido trasladados a cárceles como Zuera, en Zaragoza, o Logroño, en La Rioja. Entonces esto ya ha generado un gran malestar en las asociaciones de víctimas del terrorismo. ¿Qué es lo que expone el Ministerio del Interior? Que se está cumpliendo la legislación penitenciaria para evitar el desarraigo social. Esto es lo que dice la Ley Orgánica General Penitenciaria, que los internos están privados de la libertad ambulatoria, pero no de ese contacto con su familia. Por eso se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico y en concreto en la normativa penitenciaria comunicaciones íntimas, comunicaciones por cristales, pueden recibir correspondencia, paquetes, etcétera. Además que son las juntas de tratamiento las que proponen este tipo de traslados y que los tribunales hasta ahora pues no han revocado estas decisiones de instituciones penitenciarias. Nos tenemos que remontar a la época de los gobiernos de Felipe González, cuando se apuesta por esta política de dispersión de los presos de la banda terrorista ETA, que podría vulnerar la normativa penitenciaria, pero que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias siempre ha manifestado que se basan en razones organizativas. Es decir, ellos distribuyen la población reclusa en los 64 establecimientos penitenciarios que dependen de la Secretaría General. Y es cierto que esa política de dispersión fue muy útil en su día, porque permitió abrir un cisma en el frente de ETA, en el frente carcelario. Y muchos de esos presos abandonaron la banda terrorista Abertzale, se acogieron a la reinserción y, lo más importante, pidieron perdón a las víctimas. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dice también que en cada caso siempre hay un escrito de renuncia a la violencia por parte de estos presos etarras y que lamentan todo lo que ha sucedido y piden perdón a las víctimas. ¿Qué es lo que dice la Asociación de Víctimas del Terrorismo? Que esto puede ser postureo. Es decir, que se puede tratar de un arrepentimiento ficticio y que ellos estarían más satisfechos si estos presos etarras contribuyeran al esclarecimiento de más de 300 asesinatos que a día de hoy todavía no están sin resolver. Entonces es un asunto delicado. ¿Por qué? Porque la sociedad española consiguió derrotar a ETA hace una década y ETA se ha disuelto y siempre hemos pedido que la izquierda Abertzale pues haga política. Pero también hay que entender a las víctimas de que tienen ese dolor y ver cerca de sus domicilios a los que han sido asesinos o extorsionadores o secuestradores de ellos mismos o de sus familiares, pues también hay que entender ese malestar. Pero esto algún día pasará y la sociedad tiene que mirar hacia el futuro y que vivamos en paz y que esta lacra del terrorismo nunca vuelva a azotar a la sociedad española. Víctor. Bueno, como bien ha dicho, nos toca muy de cerca, porque entre estos acercamientos está el de Jon Igor Solana Matarrán, que asesinó a José María Martín Carpena, nos dejó esa herida aquí a los malagueños para toda la vida. Y este mismo comando es el que tenía en lista para asesinar a mi padre. Tuvo la buena suerte de no estar en esos primeros puestos y los que mataron pues tuvieron la mala suerte de estar en esos puestos. Entonces me toca muy de cerca, me duele muchísimo que bueno, aquí cada gobierno que viene y se pone a negociar con los terroristas, pues ya pasó con José María Aznar, también hubo un acercamiento de presos en sus años cuando hubo unas negociaciones, y ahora pues igual, ahora no es casualidad de que entre este gobierno, de que Bildu apoye los presupuestos del Estado y se dedique este gobierno a acercar a los presos, varios, entre ellos, pues bueno, el 30% son asesinos. Casi la mitad de los asesinatos de ETA no están esclarecidos. Las víctimas no van a tener nunca un beneficio, porque no se puede resucitar a los muertos. Nunca se van a poder tener un beneficio. No se pueden resucitar a los muertos. Y las familias, el dolor es horrible
para toda la vida. Y estas personas, si es que se le pueden llamar personas, porque para mí son demonios, todos los asesinos, violadores y esta gentuza, o una gentuza, no merecen absolutamente nada. Lo único que merecen es que cumplan su condena íntegramente, porque algunos son condenados a 2.500 años de cárcel, que es vamos, me enfermo porque es una barbaridad la de tonterías que hace esta justicia española. A veces 2.500 años de cárcel, luego cumplen 15 o 20 y a la calle. 25 asesinatos el de Hipercor y nada, aquí no ha pasado nada. Y esto pues igual, esto me duele muchísimo, de que se estén acercando en política de beneficio penitenciario y dentro de unos cuantos añitos estarán todos en la calle, mientras las víctimas, 400 asesinatos, siguen sin esclarecerse y los cerca de 1.000 asesinatos que cometieron ETA jamás se podrán levantar de sus tumbas y sus familias vivirán un infierno continuo toda la vida. Rosa. Bueno, me habéis dejado muy poquillas cosas que decir ya. Me habéis dejado ya con todos los datos que aquí ha dado Antonio, que un poco mi intervención iba en esa línea. Bueno, solamente aclarar, como ya sabemos, vivimos en un Estado de Derecho, donde uno de los pilares, pues todas las personas somos iguales ante la ley. Y como bien ya ha comentado Antonio, se está cumpliendo una ley penitenciaria y eso es lo que tenemos, y es así. Y son presos terroristas de la ETA y están cumpliendo, y el gobierno entiendo que está cumpliendo una ley, y de no hacerlo pues estaría incumpliendo una ley, y eso es así. Estamos en un Estado de Derecho, como he repetido. Como ya se ha comentado también, hace ya pues casi una década, creo que 9 años, que la ETA dejó lo que es la lucha armada. Hace un par de años pues la banda terrorista ETA se disolvió. Entiendo perfectamente el dolor, indudablemente, que pueden tener pues los familiares de tantas víctimas del terrorismo. Es decir, es un tema que no se puede tratar de cualquier manera, que además nos toca a todos y a todas muy de cerca. A mí personalmente pues también me toca de cerca, porque yo también soy hija de Guardia Civil y he vivido también muy de cerca esa tensión continua que generaba pues la banda terrorista de la ETA actuando en aquellos años con toda su potencia. Pero por otro lado también voy a hablar pues de esos familiares que están pidiendo por favor parar, y que le están pidiendo a los políticos una y otra vez que dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo de ETA como arma arrojadiza. Que también quiero hablar de esa parte, porque creo que esa parte también es importante de darle luz, porque también esas familias necesitan cerrar una etapa, y también supongo que es muy doloroso para ellas el ver cómo continuamente, a la mínima de cambio, pues se utilizan a las víctimas del terrorismo de ETA para hacer sus chanchullos políticos, y se utiliza como arma arrojadiza. Es un tema muy delicado y se está cumpliendo una ley, y de no hacerlo pues se estaría incumpliendo una ley. ¿Queréis apuntar, Antonio, Víctor, algo más sobre el asunto? Bueno, o continuamos? en palabras de Arnaldo Otegi, hace poco, la República Independiente Vasca pasa por decir sí a los presupuestos, ¿no? Esa es una cosa, ¿eh? Otra, acaban de entregar el cuartel de Loyola aquí a los vascos, ¿no? Independentistas, ¿no? Las consecuencias son imprevisibles con estas nuevas políticas de hermanamiento, creo yo, de gobierno. Podemos, pues hoy Podemos con Bildu, con PNV, toda la lucha policial que ha habido, toda la lucha de la sociedad que ha habido durante tantos años, que tanto hemos sufrido los españoles, unos más, otros menos, no ha valido para nada, parece ser, no ha valido para nada. Siguen sin entregar todas las armas, siguen muchísimos asesinos escondidos en sus refugios y no se entregan, siguen muchas armas escondidas en sus refugios, no se entregan, y siguen los 400 asesinatos sin resolver. Entonces, eso no es avanzar, Entonces, yo estoy en contra totalmente de estos beneficios penitenciarios, que los beneficios penitenciarios ya sabemos que hay un margen de actuación,
Y no es casualidad que este gobierno, concretamente justo cuando haya entrado ahora mismo, esté beneficiando a los presos políticos, los presos terroristas y sin embargo, pues bueno, a las víctimas se nos olvide completamente. Rosa. Sí, me alegro de escuchar a Víctor comentar, pues hablar de esos 400 asesinatos sin resolver, porque evidentemente, y me reitero, es muy doloroso, es un tema muy sensible y muy doloroso, pero también yo creo que esa parte os pone en situación a algunos cuando se habla de esa memoria histérica que vosotros le decís, que lo decís con tal nivel de insensibilidad y de crueldad que eso no tiene precedentes, pues también esas personas llevan mucho tiempo intentando cerrar una herida. ¿Por qué? Porque cualquier persona tiene derecho a enterrar a sus muertos de manera digna, y sin embargo, esa parte de la ultraderecha y de la derecha que llama de forma degradatoria la memoria histórica como memoria histérica, hoy estoy escuchando de hablar pues de esos 400 muertes sin esclarecer, con un dolor tremendo. Me alegro de que lo veáis así, porque de esa manera también os podéis poner en el lugar de todas esas personas que tienen a sus muertos enterrados en las cunetas y no han tenido oportunidad de darle un entierro digno. Lo digo por si sirve para que uno pueda tomar conciencia a veces de cómo viven las situaciones, y que claro, todas las personas tenemos derecho a esclarecer, si nos vemos en una situación de ese tipo, a esclarecer la muerte de un ser querido y a enterrar dignamente a un ser querido. Claro, Rosa, es que no vayas a desviar la atención, no, porque no estamos hablando del terrorismo de ETA. Entonces, si quieres, hablamos de la guerra civil, que ya hablamos en un primer programa. Estoy hablando de un momento muy concreto donde hablas del dolor de ciertas familias. Si me dejas hablar, yo te lo explico, ¿vale? Estamos hablando del terrorismo de ETA y estamos hablando del acercamiento de presos, ¿vale? Si quieres otro día, hablamos de la guerra civil, ¿vale? Pero te voy a contestar, ¿vale? Te voy a contestar. La memoria histérica es para unas víctimas, ¿vale? La memoria histérica es para unas víctimas. Te olvidas que hay dos bandos. Estoy hablando tú estás hablando del dolor de la familia y yo del dolor de la familia. Estoy hablando de muertos y de muertos. No hay diferencia entre unos muertos déjame y hablar, otros. por favor. Te estoy diciendo que en la guerra, la memoria, y que esta memoria de adoctrinamiento de izquierdas, que ya la hablamos en un programa anteriormente, es solamente mira por unas víctimas. Y yo siempre he defendido que se miren a todas las víctimas. ¿Puedo hablar? Sí, habla. Siempre he defendido que se miren a todas las víctimas. Pero no desviemos la atención. Estamos hablando del terrorismo de ETA, de algo que nos toca muy cercano. Y lo otro no nos tocaba cercano, lo otro no nos toca cercano. Bueno, vamos a ver. Y seguís diciendo memoria histérica. Y de verdad que no da nada por el cuerpo. Porque es la memoria de la izquierda. Utilizar ese calificativo no da nada por el cuerpo. Utilizar ese calificativo hacia el dolor de esa familia. No, el calificativo es hacia los políticos que crean esa división entre los españoles. Hacia los políticos que crean esa división entre los españoles. Solamente defender a su ideología política. Eso es lo único. Antonio siempre pone un poco de pan. Sí, para poner un poco de cordura, hombre. porque es que siempre al final acabamos discutiendo de lo mismo, ¿no? Programa tras programa, porque es un tema bastante sensible. Nos tenemos que congratular de que la banda terrorista ETA, Víctor, fue derrotada, y eso es un triunfo de la sociedad española y de la sociedad vasca. Que sí, que a lo mejor puede ser un argumento utilizado este acercamiento de los presos etarra a cárceles norteñas por parte de tu formación, o que también Bildu, también haga apología de los presos etarras como soldados vascos y todo eso. Esa etapa ya ha pasado, estamos en otra tesitura, en otro contexto histórico. Por supuesto que los asesinos, los secuestradores, los extorsionadores tienen que cumplir sus penas, porque estamos en un Estado de Derecho, pero bueno, también se le va a aplicar la normativa penitenciaria, es decir, no hay que darle ningún trato de favor, ni tampoco ningún trato degradante, porque esa es la grandeza de un Estado de Derecho como es España. Pero tú me estás diciendo ahora mismo, tus palabras literales, esa época ya ha pasado. El último asesinato fue hace 10 años. Me acaba de decir, esa época ya ha pasado. Hay que pasar páginas. No, pero la guerra civil, que fue hace ya casi 100 años, eso no ha pasado.
Eso tenemos que seguir. Eso tenemos que seguir y tenemos que seguir. La ETA sigue viva y siguen escondidos por ahí y las armas siguen ahí. No, tus palabras literales han sido no. Es que una época que ya ha pasado. No vayas por ahí. Ponerlo. No vayas por ahí con el populismo. He dicho que todos los asesinos tienen que cumplir sus penas, tienen que cumplir sus condenas, pero se le va a aplicar la normativa vigente en España, en la legislación penitenciaria. Eso es así. Aquí hay una política clara de beneficio hacia los asesinos de ETA. Vale. Una política clara. Y en Francia, a favor. Mira, te voy a poner un ejemplo. Todo por los presupuestos del Estado. Inciso. Ni más ni menos. Mira, Otegui lo ha dicho públicamente. Déjame que le conteste, David. Sí. Es que ese argumento te lo desmonto, pero en 0, te lo voy a decir. En Francia no hay un partido Aberchale del País Vasco francés. Y sin embargo, el Estado francés está trasladando a la mayoría de presos etarras que están en cárceles galas a la prisión de La Ménezan. Entonces, y ahora que también vas a decir que Francia necesita a Emmanuel Macron un partido Aberchale para aprobar sus presupuestos, ya te he desmontado el argumento. Te contesto. Víctor. Lo que haga Francia me da igual. Entiendo, Francia también tiene presos etarras. A mí lo que haga Francia, Inglaterra, Marruecos, Portugal, me da igual. El problema está en España. Tú quieres convertir a España en la Albania. El problema está en España. El Albania comunista, ¿no? El Albania comunista. El acercamiento de presos lo está haciendo este actual gobierno. Y lo está haciendo a favor. Todo por el tema del apoyo de los presupuestos del Estado. Y Arnaldo Otegui, en unas declaraciones públicas, Víctor, ha dicho el sí a los presupuestos. También te desmonto, ese argumento. Me va a desmontar aquí a mí. Sí, hombre, estamos para eso. La política de dispersión la puso en marcha un gobierno socialista, Felipe González, y fue el gobierno de Aznar en el periodo en el que se ha producido más acercamiento a cárceles próximas al País Vasco. Con esto, ¿qué te quiero decir? Aquí no podemos hablar, es que tú siempre lo focalizas todo en la izquierda. Te estoy diciendo que la izquierda ha llevado una política determinada en un momento histórico y ahora lleva otra. Y gobiernos de derecha pues también lo harán. Víctor, no te niveses y no empieces ya a liarla ni nada. Estamos hablando. Al final te convenzo, Víctor. La noticia es el 30% de los etarras cercados tienen delitos de sangre. Ni más ni menos. No nos vayamos a Francia, la guerra, una por Francia, la otra con la guerra civil, el otro con los pitufos, el otro. Porque te convencemos, Víctor. O hablamos de la noticia. De ahora, no, aquí cada uno. No, es que yo, cuando en la Primera Guerra Mundial, los armenios del Imperio Turco Otomano. Lo que pasa, yo te he invitado. Pero mira qué bien quedáis con nuestros decorados. Yo te he invitado. Lo estamos tirando. Bueno. A eso no llegamos seguros, yo sé. Bueno, avanzamos si os parece. Venga, vale, vamos a dejarlo, con otro asunto. Hablamos ahora de inmigración. A raíz de una denuncia que ha hecho la Junta de Andalucía al Gobierno central, pues bueno, de alguna u otra manera pues pedía explicaciones por el traslado de inmigrantes. Ya saben que desde hace semanas están llegando a Andalucía, a nuestra comunidad autónoma, inmigrantes trasladados desde Canarias. Entre otros argumentos que la Junta esgrimía para la denuncia, pues se apelaba a la seguridad, o a la falta de seguridad, mejor dicho, que la llegada de esos inmigrantes a nuestra comunidad autónoma pues podía tener. Y es que desconoce, dice la Junta, si han sido sometidos, por ejemplo, a pruebas PCR y si tienen todos los controles sanitarios, controles que, por ejemplo, exigen pues a un viajero a la hora de entrar a través del aeropuerto y posiblemente, según la denuncia del Partido Popular, no exigen a estos inmigrantes. ¿Qué os parece esa llegada? Creo que si no he perdido la cuenta, de nuevo empezaba Víctor el bloque. Adelante, Víctor. Bueno, pues una vez más el gobierno miente descaradamente. Es el gobierno más mentiroso de la historia. Ya, cada vez que diga algo hay que pensar que van a hacer lo contrario. ¿Por qué digo que el gobierno miente? Bueno, en unas declaraciones públicas el ministro Grande Marlaska negó que se trasladaran inmigrantes a la península, porque sería un procedimiento irregular. Y cuando se le ha preguntado ahora, literalmente ha contestado: no informamos sobre traslados. Eso ha sido literalmente. Bueno, pues en unas imágenes que se han viralizado a través de las redes sociales y los medios de comunicación se han hecho eco, unos vídeos que graban a inmigrantes como por la noche, con alevosía y con nocturnidad, envían aviones fletados por el ministro del Interior el último ha sido ahora a Granada.
estos 200 inmigrantes que han llegado de noche a Granada venían con un teléfono móvil que le ha regalado el Ministerio del Interior. Venían con 100 euros que le ha entregado el Ministerio del Interior. Venían sin la PCR hecha. Venían sin informar a las autoridades de Andalucía, de Granada. El alcalde ha pedido explicaciones. Y esto, pues, es otra barbaridad más, de este gobierno. Han llegado a Canarias cerca de 20.000. Como no contesta el Ministerio del Interior a las preguntas que se le hace, la Cruz Roja sí ha contestado. Ha contestado concretamente José Javier Sánchez Espinosa, subdirector de Cruz Roja. Dice que ya han enviado con un salvoconducto, con los billetes pagados, un salvoconducto del Ministerio de Interior y los billetes pagados, a más de 3.000 inmigrantes desde Canarias a la península. Pero según el ministro del Interior, no está pasando. Es producto de nuestra imaginación. Por lo visto, pues, vivimos en una realidad paralela. Vamos a escuchar a José Antonio, pero tenemos a una llamada al otro lado, la atendemos enseguida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame su nombre. Jara. Pues bienvenida, cuéntenos. Muchas gracias. Díganos, No, adelante. yo simplemente, y en relación a lo que se está comentando sobre la existencia de ETA, Sí. cómo poquito a poco se ha ido introduciendo Bildu en el gobierno central y demás, decir que de verdad, o sea, me parece lamentable que, a excepción de este chico que se llama Víctor, que no se condene, además con dureza, el hecho de que Bildu esté participando, o mejor dicho, que el gobierno central, en este caso PSOE y Podemos, estén pactando con los proetarras y que además no se condene o se niegue la existencia de la actividad de ETA. O sea, me parece tremendamente lamentable. Y yo los invito a que se den un paseo por mi tierra, que es Aragón, sobre todo en la conexión que tenemos con Pamplona, para ver lo que hay. De verdad, porque nos registran un día sí y otro también los vehículos para ver si vamos armados. O sea, no puedo entender. O sea, no puedo entender que se vea con normalidad y sobre todo que no se critique con dureza lo que ha hecho ETA, aunque digan que hace 10 años terminó esa lucha armada, porque en el norte se ve claramente que no. Simplemente comentar eso, me parece pues, realmente asombroso y creo que el único contertulio que hay allí con un poquito de talento es este chico que se llama Víctor. No sé si Sara o Jara, ¿con S o con J? Jara, con J. Con J, Jara. Como la J aragonesa, sí. Estupendo, pues Jara, muchísimas gracias por llamarnos. Nada. Muy buenas tardes, gracias. Ya que hemos hecho un paroncito, descansamos unos minutitos, retomamos con la llamada de Jara y continuamos con el asunto de la inmigración. Enseguida volvemos. Pues ya estamos de vuelta, breve pausa y me dicen los compañeros que tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, diga, ¿cuál es su nombre? Soy José Carlos, de Torremolinos. Pues José Carlos, adelante. Bueno, te quería comentar un par de cosillas porque hoy tenéis el programa muy interesante con todos los temas. Pues adelante. Si son varias cositas, José Carlos, breve, por favor, para que te puedan también contestar. Intentaré ser lo más breve. Vamos allá. Respecto al primer tema que habéis empezado a tratar... Ay, es que no le oigo. Sí, adelante, nosotros te escuchamos. Sí. Respecto al primer tema que habéis empezado a tratar de la ocupación, yo quiero recordar que vivimos en un sistema de mercado y de libre mercado, y entonces la espina dorsal de este sistema en el que todos vivimos bastante bien, por cierto, todos nosotros, es la protección de la propiedad privada. Entonces, está muy bien apelar a la sensibilidad y a los buenos sentimientos que todos tenemos cuando apelamos a la protección del débil o del desfavorecido, por supuesto que sí. Pero eso es un truco moral para llevarnos a donde a esta gente quiere, que es cuestionar el sistema en el que vivimos, simplemente. La propiedad privada, si se pone en cuestión todo lo que todo el organigrama nuestro. Y proteger al débil no es proteger al ocupa. Al débil lo que hay que hacer es promover. Los poderes públicos tienen que promover las condiciones para que esa gente pueda conseguir una vivienda. No darle la vivienda,
sino que ellos puedan conseguir su vivienda. No darle una subvención, sino darles trabajo para que se ganen la vida y puedan vivir dignamente. No comprar su dignidad con subvenciones y con regalos, sino darles las condiciones para que ellos mismos lo consigan. En cuanto al tema es que esta mujer comentaba el tema de los bancos. La banca ha hecho mucho mal en España, por lo visto. Es un mantra que suena muy bien, pero supongo que se refiere a que la banca hizo mucho mal cuando le dio a todo el mundo el dinero que quería para comprarse una casa. Supongo que se referirá a ese mal que la banca hizo. A los bancos hay que demonizarlos. Pero bueno, eso es lo de menos. Respecto al tema del acercamiento de los presos... De los presos etarras, sí. Adelante, sí, José Carlos. Por no enrollarme mucho. Sí. Yo quiero recordar que esta gente desde el gobierno se le da la vuelta a la realidad y al final la inmensa mayoría acabamos picando. A ETA no se la ha derrotado. Antonio, creo que se llama, no la hemos derrotado a ETA. ETA ha cambiado su estrategia porque ha conseguido sus fines simplemente. ¿Qué es eso de que a ETA la hemos derrotado y tenemos que pasar página, mirar al futuro? Por supuesto que sí, claro que hay que mirar al futuro, pero de derrotarla nada. En un momento dado su estrategia ya no le interesaba la lucha armada y han pasado a esta otra estrategia que les está dando bastante buenos frutos, como acabamos de ver por las declaraciones de Otegi, efectivamente. Entonces no les hemos derrotado. Pues José Carlos, te van a contestar. ¿Has terminado? Sí, no me quiero enrollar más. Pues te contestan enseguida. Gracias por llamar. Muchas gracias. Bueno, recapitulamos. Primero habíamos dejado pendiente la opinión de Jara, que hablaba de esos presos etarras. Víctor se dirigía expresamente a ti también. Agradecerle la llamada. Es verdad, tengo muchos amigos guardias civiles, policías nacionales que están en el norte. La realidad en el norte es muy diferente a la que tenemos aquí. La opresión sigue, las amenazas siguen. Hace poco a mi presidente Abascal le atentaron contra el negocio de su mujer o de su madre. No puedes hablar con tranquilidad, no hay libertad de expresión. Sigue mucha gente que ha tenido que emigrar del País Vasco y no han vuelto a su tierra. Siguen las amenazas, la normalidad no está y la normalidad no va a estar hasta que no se entreguen todos los asesinos y demuestren con hechos y no con palabras que ETA ha terminado, porque siguen teniendo zulos con armas, siguen estando los asesinos escondidos y siguen 400 asesinatos sin resolver. ETA todavía no la ha derrotado la sociedad. Quien ha derrotado a ETA han sido los que han estado infiltrados, la policía, la Guardia Civil, el Ejército, los jueces y, en definitiva, el Estado de Derecho y las leyes. Pero la sociedad sigue todavía, muchos seguimos sufriendo la barbarie de ETA y no me quiero poner en el pellejo de algunos asesinatos que son horribles o secuestros, como el de Ortega Lara, que ahí siguen y a Ortega Lara nunca le van a dar ningún beneficio como a esta gente. Bueno, con respecto a José Carlos, coincidía con Víctor en el tema de defender también al propietario y a Rosa, pues directamente, ¿no? Pues sobre la crítica que Rosa ha hecho a los bancos y con respecto a Antonio, pues con lo que ha dicho de ETA, ¿no? De que no estaba todavía derrotada. Rápidamente, porque quiero oír vuestra valoración de los inmigrantes, vale. Y además creo que tenemos también otra llamada. Rosa, Antonio y continuamos. Sí, muy rápido. Primero saludar a Jara, aunque no voy a entrar en el tema que ella ha expuesto. José Carlos, pues cuando me dices que demonizo a la banca, pues la verdad es que tienes toda la razón, lo hago y lo voy a seguir haciendo. Cabe recordar que la banca le debe a los españoles y a las españolas 60.000 millones de euros. Cabe recordar que la banca ha estado cobrando hipotecas con cláusulas suelos ilegales que aún no ha devuelto a las familias que la han pagado y que ya están perdidas, que muchas de las familias que perdieron sus casas fueron justamente porque no podían hacer frente a esas hipotecas tan descarnadas con esas cláusulas solas que ya Europa declaró ilegales. Y obviamente la banca tiene una gran parte de responsabilidad de que haya tantísima gente sin que haya perdido su vivienda en España. Y voy a dejarlo ahí porque sé que voy muy mal de tiempo, pero bueno, me alegro además que me des la oportunidad de esclarecer esto. ¿No, Rosa? Podría seguir mucho, pero bueno, no quiero tampoco ocupar... Antonio, por favor.
Es que es el tema estrella de Rosa, ¿no? Contestarle a Jara y también a José Carlos que ni mi compañera Rosa ni yo hemos expuesto aquí las bondades de una banda terrorista y mafiosa como es ETA. Todo lo contrario. Hemos dicho que son unos asesinos, unos secuestradores, unos extorsionadores y que el peso de la ley tiene que caer sobre los miembros de esta banda terrorista que ha causado tanto dolor a la sociedad española. Pero lo mismo que Italia consiguió vencer a las Brigadas Rojas o el Reino Unido al IRA, aquí en España se ha conseguido vencer a ETA, y eso ha sido un triunfo de la sociedad española, de la sociedad vasca, de los distintos gobiernos, de distinto signo político, ¿no? Y siempre reconociendo la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero precisamente estamos en un Estado de Derecho, donde se tiene que respetar el ordenamiento jurídico, y la legislación penitenciaria va en ese sentido de evitar el desarraigo. Entonces, si se trata de presos de la banda terrorista ETA que han reconocido ese dolor que han causado a las víctimas y que han abandonado la política de esa organización que ya está derrotada, que hace 10 años que no comete atentados, pues bueno, poco a poco se irán beneficiando de las ventajas que recoge la legislación penitenciaria, eso sí, teniendo en cuenta de que tienen que penar por los delitos que han cometido. Y bueno, ya por aclarar, porque de verdad me parece muy penoso de que esto se concluya comunicativamente como que aquí el compañero y yo estamos a favor de una banda terrorista. Por favor, no, en ningún momento, ni en este programa, ni en ningún programa y en ningún ámbito de mi vida, yo puedo defender a una banda terrorista. Es más, si alguien se preocupa de ver mi currículum, yo he sido y soy pacifista, he estado luchando incluso contra la guerra, contra las armas. Es decir, yo no he tenido nunca en mi vida ni siquiera en la mano un arma, quiero decir, me parece un despropósito y quiero aclararlo que comunicativamente ni mi compañero ni yo hemos defendido en ningún momento a la banda terrorista ETA, por favor, que quede claro. Eso está... Que quede clarísimo, porque luego... pero es muy fácil caer en ese populismo, es muy fácil caer en ese populismo. No defendéis a la banda terrorista, no lo defendéis, pero defendéis las políticas actuales del gobierno con el acercamiento de presos y de pasar páginas y de no sé qué, de cuánto, bla, bla, bla. Claro, pero claro, que se ha pedido que se haga política, que todas las ideas se pueden defender de una forma pacífica. Y te lo digo yo, que yo he pertenecido a un colectivo amenazado por ETA. Al 200%, no se hagan en la vida de la cárcel. Que os liáis con el asunto. Quiero oír la opinión de Rosa y de Antonio de la inmigración, pero tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan y llamo desde Benalmádena. Pues adelante, Juan, te oímos. Cuéntanos. Mira, varias cosas. Yo quería, la señora esa de Rosa... Rosa me llamo. Ah, pues mire, perfecto. Buenas tardes. Hoy va a juego con el nombre. Ellos están muy preocupados con el tema de la ocupación. Nada más recordarle que el PSOE creó un juzgado especial para agilizar el tema de la ocupación y son sus socios de gobierno. Ahora, el tema de la ocupación está muy bien, pero yo quisiera saber, los ayuntamientos de Podemos, ¿cuántas viviendas han promovido en los que ellos han estado, en Madrid o en Cádiz? O quizás, si quieren ayudar, ¿por qué no bajan el IVA, por ejemplo, del alquiler de la vivienda? O el IBI, o cualquier incentivo. Ellos hablan de los fondos buitre, pero no hablan quizás del buitre de Espinar, que especuló con una vivienda pública. De eso no hablan. Y ellas hablan del 15%, que es solo el 15% de vivienda de gente, pero esos son propietarios, ¿no? Que llevan toda su vida ahorrando, ¿no? O eso no son personas, son solo el 15% para ellas. Son familias que tienen gastos, que tienen problemas, igual que todas. Y oye, yo nada más que tengo una vivienda, ¿eh? Yo no especulo ni nada, pero me pongo en la piel de otras personas. ¿Cómo se llama? Juan. Simplemente. Te va a contestar... No entiendo. Luego este tema de la ocupación es muy curioso, porque a la vez que tenemos un problema con la ocupación, luego está la España vaciada, pero no escucho ningún ocupa que se quiera ir a un pueblo de esos que están vaciados. No sé, allí hay muchas facilidades para la vivienda. Lo que pasa es que quizás allí hay que trabajar. Pues no va a decir un payés que vaya a vivir de las ayuditas. No, eso no. Y luego con el tema del terrorismo tampoco es cuestión de escandalizar. Si tenemos un gobierno que tiene el GAL a su espalda, que cualquier Estado de Derecho sería para prohibirlo, ¿no? Pues terrorismo de Estado. No sé si puede haber algo peor que eso. Pero en fin, por no devorarme más, esta doble moral de la izquierda que está con la memoria histórica, sí, está muy bien, memoria histórica, pero ahí tenemos
una aviación republicana que en Cabra hizo una masacre a la altura de Guernica. No tiene cuadro, un ilustre malagueño no le hizo el cuadro, pero sí hay una ilustre vecina de Cabra en el gobierno, que es la vicepresidenta, Calvo. No sé si tendrá algo que decir referente a eso. Juan, muchas gracias. Te contesta Rosa. Hola, Juan. Te agradezco que bueno, que vuelvas a sacar el tema de la vivienda. Es un tema del que me gusta bastante esclarecer. Primero, lo primero que te quería comentar es que yo no soy una defensora de la ocupación, porque, a ver, soy una defensora de una ocupación en cuanto a viviendas bancarias y en cuanto a una familia no tenga una opción habitacional. Eso para empezar. Yo soy una defensora del derecho a la vivienda. Comunicativamente es algo que también pues se hace de una manera que pareciera que igual que con la ETA, que se está defendiendo a la ETA o que se está defendiendo... No, yo soy una defensora del derecho a la vivienda. Con respecto a ese dato del 15%, obviamente ese 15% de pisos que se ocupan de segundas viviendas de las personas, evidentemente son pisos vacíos que yo tampoco puedo compartir. Cuando yo he comentado solo un 15%, me refería más dentro de un contexto donde el 85% de las ocupaciones se hacen en entidades bancarias. Y luego, evidentemente, hay mucha gente que tiene viviendas vacías, que no la ponen en alquiler y que, bueno, que acaban la gente ocupándola y acaban siendo pues también desalojados de esas viviendas. Pero quiero aclarar muy mucho, yo soy una defensora del derecho a la vivienda y eso que quede muy claro, y creo que todo el mundo debería de ser defensor del derecho a la vivienda, porque todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna. Y lo dejo ahí porque tampoco voy a ocupar. Juan, gracias. Me llamo Rosa, por cierto, la de Rosa se llama Rosa, Juan. Muchas gracias. Para otro momento. Gracias por llamarnos, Juan, buenas tardes. Bueno, quería escuchar el tema de la inmigración, como Rosa acaba de hablar, para que descanse un poquito. Antonio, si quieres, seguimos contigo. No, en primer lugar... Víctor decía, por ejemplo, por recapitular un poco, ¿no? Pues acusaba al gobierno de mentir y además de no contestar a las preguntas. Y de propagar la posible pandemia, porque están 3.000 inmigrantes que han traído a la península sin PCR, sin control, que los sueltan, sin avisar a las autoridades. Una locura, mientras los españoles nos prohíben pasar de un municipio a otro, bueno, pues abrir los bares, las tiendas... Antonio, adelante. Sí, a mí, en primer lugar, la idea que quisiera transmitir es que la inmigración no es delito. Es decir, cuando llegan inmigrantes a nuestro país, vienen porque en sus países de origen lo están pasando mal y vienen en busca de un mundo mejor, lo mismo que los españoles en otros momentos de la historia de nuestro país han tenido que marcharse de España y buscarse la vida y un futuro en el extranjero. Si es cierto de que esa inmigración que vamos a recibir tiene que llegar de una manera ordenada y se tiene que regularizar. El gobierno está procediendo a devoluciones y a repatriaciones, pero también hay que tener en cuenta que la comunidad autónoma de Canarias llegará un momento que no pueda absorber más inmigración. Esto es una patata caliente para el gobierno, que a lo mejor comete errores, sí, y ahí puedes tener tu razón, Víctor. Es decir, si se va a trasladar a los inmigrantes, que se les haga la PCR, porque estamos en una situación de pandemia que nunca hay que olvidar. Pero esta situación ya la hemos vivido antes. Ahora es el gobierno de la Junta, que está a la derecha y que critica al gobierno este tipo de acciones, pero yo también he visto a Susana Díaz con aseveraciones similares a la de Elías Bendodo de hace unos días, criticando al gobierno de Mariano Rajoy. Y con respecto a lo que decía el portavoz de la Junta de Andalucía, dice, hay que tener en cuenta el cierre perimetral de la comunidad, salvo para casos por razones muy justificadas, como un contrato laboral. Es decir, un contrato laboral sí permitiría saltarse ese cierre perimetral. Ahora, un problema de inmigración grave que puede ser una cuestión de Estado, no saltamos el cierre perimetral. Es un poco contradictorio, ¿no? Rosa, adelante. Bueno, a mí me preocupa no solamente las personas que llegan en cuanto a que tengan una buena acogida, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas que, como bien ha comentado Antonio, vienen huyendo de sus países de origen, de unos países donde están pasando hambre, de países además algunos que están en guerra. Yo he sido cooperante
bueno, he estado cooperando en algunos de esos países y uno cuando va allí y ve la situación en la que están viviendo, entiende por qué una madre o un padre le parece más seguro el mar que la tierra para su hijo. Cuando tú ves a una madre o a un padre que se le muere un niño en los brazos porque no tenga dinero para comprar un medicamento que aquí vale 2,5 €, entiendes perfectamente esa situación. Para mí, lo preocupante es la gente que se queda en la mitad de camino, en esa fosa común que se ha quedado, que se ha convertido nuestro mar. Para mí eso es un tema muy preocupante, y es un tema muy preocupante también de que a esas personas que vienen de otros lugares donde evidentemente no tienen las condiciones ni parecidas a las que tenemos aquí, se les dé una buena acogida como personas que son, evidentemente se les haga su PCR, por supuestísimo que sí. 3.000 personas, pues Canarias pues también es muy limitado. Obviamente esas personas hay que asegurarles también una vida digna y unas condiciones dignas, y creo que 3.000 personas repartidas en un momento dado por el territorio español y que se le pueda dar una buena acogida tampoco va a suponer para España un caos, pero obviamente una buena acogida, los PCR hechos también por ellos mismos, no solamente por la población española, también por ellos mismos, como a cualquier ser humano, como si es a ti a la que te toca de irte a otro país, y cómo te gustaría que te trataran a ti. Entonces, obviamente, es lo que puedo decir sobre ese tema. Víctor, ¿quieres apuntar Sí, algo también? bueno, estos inmigrantes que están llegando ahora no vienen de guerras, no vienen de guerras, eso es falso, eso es falso. El 80% son varones marroquíes de entre 20 y 25 años, todos varones. No entremos en esto de que son mujeres, niños, pobrecitos, vienen de la guerra de Irak, de Siria. El 80% son marroquíes que están siendo enviados por el mismo gobierno. Vienen con su teléfono móvil, vienen con dinero y vienen con estas mafias que son las que se están aprovechando, se están lucrando con grandes cantidades, ¿no? Marruecos ha gastado en estos últimos años, Marruecos, 16.400 millones de euros en armamento. Y cogemos España y le enviamos a Marruecos 384 vehículos para el control de fronteras, valorados en 26 millones de euros, y 130 vehículos policiales valorados en 9 millones de euros para la gendarmería. Y encima los cogemos, le damos 100 euros, le damos un móvil, le pagamos un billete de avión, le damos un salvoconducto, los traemos a España y no los extraditamos a Marruecos, que tenemos extradición con Marruecos y no se está utilizando. Ese dato no es cierto, Víctor. Ese dato que tú estás dando de que los que están viniendo a Canarias son varones marroquíes de 20 años con un móvil en la mano y con 100 euros en el bolsillo, por favor, dejar de mentir. ¿Sí? Sabemos perfectamente, pues, toda la población, sabemos perfectamente toda la población que vuestro grupo político es un grupo que vulnera ampliamente los derechos humanos, y cuando está vulnerando los derechos humanos, está vulnerando también los derechos humanos de estas personas. Estáis mintiendo, ¿En qué? No es verdad. ¿En qué vulneramos los derechos humanos? Yo precisamente no esta mientas, mañana... Rosa, no mientas, que ahora Papá Noel no te va a traer nada. Los Reyes Magos no te van a traer nada. No hace falta que los Reyes Magos, yo soy republicana, no me hace falta que los Reyes Magos me traigan nada. Yo soy republicana. Yo no creo en las religiones, pero creo en Papá Noel, ¿no es? Los derechos humanos continuamente. Los republicanos no vais a recibir regalos este año, ¿vale? ¿Cómo se puede mentir de esa manera? ¿Dónde vulneramos los derechos humanos? Y encima la gente se lo cree. ¿Dónde vulneramos los derechos humanos vos? ¿Dónde vulneráis los derechos humanos? ¿Dónde? Simplemente ponéis y criminalizáis continuamente al colectivo de inmigrantes, y ya lo hemos hablado. Lo tratáis de violadores, lo tratáis de delincuentes, tratáis a los menores no acompañados como plagas, por favor. No inventes cosas, Pero Rosa. una pregunta. Hacéis apología del odio contra ese colectivo continuamente, contra las mujeres, por favor. Contra las mujeres, hacemos apología del odio contra las mujeres. Contra las mujeres que defienden el feminismo. Ten cuidado. Sois un partido que vulnera ampliamente dentro de vuestras propuestas los derechos humanos, por favor. Yo soy republicana. ¿De dónde has sacado tú Atacamos esa a las mujeres, información? Yo estoy hablando hoy con Canarias, yo estoy hablando hoy con Canarias. Antonio. Del África subsahariana, por favor, y encima la gente os cree, por favor. ¿De dónde, te van a creer a ti. ¿de dónde has sacado tú esa información de que vienen con un móvil, con 100 euros, con... Se la ¿De inventan, dónde la has sacado Bueno, esa información? vienen Medio fidedigno. en varios medios de comunicación, Sí. ¿vale?
y entre Diana ellos Rosa. la Cruz Roja, y ya te he dado un nombre y un No, me director, Diana Rosa. más de Por 3.000, favor. más de 3.000 Yo estaba hablando traslados, esta mañana con más Canarias, de yo 3. estaba hablando Ven, con de la Cruz venga, Roja, mira, no viene, Yo no estaba viene, esta mañana búscalo, con viene ese mira, información. mira, que mira, está en la Cruz Roja, mira, esa mira, información. más de Por 3.000 favor, inmigrantes venga, ya con visto. salvoconducto Venga, ya. que ha dicho, lo ha reconocido José Javier Sánchez Espinosa, subdirector de Cruz Roja. Seguramente serán delincuentes, violadores. Venga, ahí por tiene, favor. ay, no, Por favor, esto no es de Víctor, Vox. con un móvil, Esto con no es un de Vox. móvil, 100 euros en el bolsillo Esto no es de Vox. y una vivienda. Esto no es Una de Vox, esto vivienda es de Cruz también se Roja. le va a poner, por Que favor. esto es de Cruz por Roja, favor. que no es de Vox. ¿Entiendes, Por no? favor. Vamos a ver, mira, entre otras Y no cosas, hacemos apología de odio de la mujer, no mientan más. Continuamente, No mientan Víctor, más. de la ¿Dónde? mujer, de los migrantes, Mira, del ¿dónde? colectivo LGTBI. ¿Dónde? Por favor, Mira, yo he tenido continuamente, ¿dónde? Apología de ¿Dónde los tú de haces? ustedes, Por que nos han favor. atacado 100, tenemos más de 100 Víctor, ataques a los de Vox. Yo he tenido he trabajado por mi profesión con muchos extranjeros y he tenido oportunidad de hablar con ellos, y cuando vienen de África en esas circunstancias, ellos normalmente ni traen móvil, ni traen documentación, ni traen nada, porque no Además, se quieren, le no da quieren una ser acogida reconocidos, pésima, no quieren se ser le da una reconocidos. acogida pésima aquí. Yo Entonces, estaba a esta ver, mañana hablando con la Cruz Roja, con gente de la Cruz Roja de Pues, Canarias. pues Son pregúntale subsaharianos la a mayoría, José personas que Javier están Sánchez viniendo, por Espinosa, favor. subdirector de Cruz Roja. Venga. 3.000 inmigrantes trasladados, Todo con billetes mal. incluidos Sí, y con un con salvoconducto un del móvil, Ministerio con del 100 euros Interior. y una vivienda. ¿Eh? Es lo único que te falta Sí, decir. pues pregúntalo. No Vox, no somos Vox, es Cruz Por Roja. favor. Yo estaba hablando con los Cruz Roja esta mañana. pues yo también. Precisamente y de casualidad, fíjate. Anda. De casualidad, Madre mía. ni siquiera para preparar, de casualidad. Digo, mira qué casualidad. Madre Que voy mía. a hablar esta tarde y me van a dar información de lo que está pasando Venga, en Canarias. venga. Fíjate, no son marroquíes, son del África subsahariana. Ah, vale. ¿Visto? Y no Es que- vienen ni mucho menos con un móvil en el Es que tú bolsillo de tienes 100 los euros, datos, por tú favor. tienes los datos, los por demás no favor, tenemos datos. por Toda la verdad favor. absoluta es tuya, Rosa. Por favor. Sí, no, claro. yo no soy de la La creencia. verdad absoluta No, es no, tuya, no, no. Yo Rosa. soy perfectamente, yo soy una persona, me considero una persona que perfectamente puedo escuchar a Papá todo el mundo Noel y te puedo va a castigar incluso. este año. Y no, a mi papá no me va a traer nada ni los Reyes Magos. Yo te he dicho, yo soy republicana, a mí me los regalos me Tiene que- vienen por otro lado. Yo con el tema de la monarquía ni con los Reyes Magos. El tema de la monarquía ni con los Reyes Magos. Papá Noel no tiene Ni nada con que los ver Reyes con la Magos. religión. El tema de la monarquía tiene que ver con otras marcas Yo tampoco- publicitarias. Ahí te por estoy cierto, dando por la tu razón. interés, por si te interesa, yo no creo en las religiones, ¿vale? Ay, yo ni yo. Soy de Vox y no creo en las religiones, ¿de acuerdo? Nunca he creído. La gente se cree Bueno, que ya yo soy está. ahora Cuando de los digo, Opus Dei, vamos. cuando digo lo de los reyes, digo eso, yo soy republicana hasta con los Reyes Magos, con cualquier tipo de monarquía. Pero así que- la Nochebuena y los días festivos No, bien yo- que lo yo- disfrutáis, yo los sí, Reyes yo, Magos. por supuesto. tal. Y si me voy, el y si- 25, y si me voy a Senegal, y todo, el Puente de la disfruto la fiesta del- yo todas las Inmaculada, el fiestas Puente las de la disfruto, Inmaculada, todas, esta todas, Semana todas, Santa, todas, eso, todas. para eso no somos republicanos, ¿eh? Yo Para eso no todas las somos fiestas republicanos. las Venga, abre, Yo venga, sí, abre. no, y con un clavel. No salgo de mantilla el día que me vea. Bueno, nos veremos Bueno. antes de Reyes, pero después de Papá Noel, porque creo que ya nos vemos, creo que el día 28, nos contaréis si Papá Noel ha traído algo. ¿No, Rosa? Ha sido buena y yo creo que sí. Yo, el rey Rosa. Baltasar seguro que me trae algo. ¿Ve? Para eso. Tú, el rey Baltasar sí. seguro. Si no lo cogéis antes en la frontera, así. No, viene con salvoconducto de Malaca. Viene con 100 euros, 100 euros, con cadena de oro y un móvil. Viene con dos móviles, el que regala y el que trae, ¿eh? El rey Bueno, Baltasar seguro que me trae No, algo. no hemos abierto el melón porque ya no da tiempo, además ya tenemos que despedirnos de los bomberos porque Pues eso también era un tema- también era un tema importante, pero la verdad. no nos ha dado tiempo. Hemos atendido también a Jara, gracias por llamar, a Juan Carlos, a Juan, gracias también a nuestra audiencia y por supuesto a vosotros tres. Si queréis me guardo el tema, lo tratamos en el, Sí. en el Sí, siguiente sí. programa. Y otro tema que me han dicho hoy los celadores, que me han dicho, por favor, dile a David en el Procono Me que a lo ver voy si a apuntar. los celadores que están en la plataforma luchando porque se les reconozca como personal sanitario. Y una cosa muy importante también, que parece ser que para estar en Podemos hay que tener delitos o algo, porque toda la cúpula de Podemos está yo siendo estuve imputada yo y estuve hay una vez- mucho yo no- un atracador de banco. Abres el melón ya al una final del barbaridad. programa. Hombre, claro, ya Falta vamos el ahí. polémico. Mira, yo Hay no que soy- sacar hay más la de un partido. Yo no artillería, hay que soy- sacarla, yo ¿eh? no Con soy de amor, Podemos. con amor. Yo porque no sí. soy de, con amor. Yo no soy de Podemos, pero te puedo asegurar que Tú estuve eres de detenida, Podemos, tú estuve eres de Podemos, detenida, hombre. estuve, no soy de Podemos, no, Sí. no estoy militando en Podemos, si lo estuviera, lo estuviera, pero te puedo asegurar que estuve detenida por llevar, fíjate, que me detuvieron una vez,
No me he equivocado, no me he equivocado, A no un minuto de terminar el directo, no nos puedes tú decir que hasta aquí, dejarnos así. No, la intriga para el día 28. Pero bueno, todo el mundo tiene un pasado. Estuve detenida. Yo no he estado detenido, ¿Sabes por qué? Yo no he estado ¿Sabes detenido por qué? nunca, Porque ponía a votar con una camiseta que ponía eso para los que hoy Cuéntalo me y han nos hablado, vamos, Rosa, para los que hoy cuéntalo y nos vamos. han estado hablando de la vivienda y de la banca. La banca siempre gana y no me da la gana. Fui a votar con esa camiseta y me pasé el día en los calabozos. Así que esa fue mi detención. Bueno, visto No que creáis. Con una camiseta no la van a detener, con una entonces camiseta. haría cualquier otra cosa, le haría a la policía o ¿En algo. serio? ¿Tú crees? ¿Tú Atacaría crees? un banco, algo más importante tiene que ser, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú no me estás creyendo lo que te estoy diciendo? Literalmente fue por Tú eso. no me crees, Para a mí. que veas. Literalmente. Hombre, cuando yo hablo de algo personal, chiquillo. Bueno, para eso son que otras veas cosas. que aquí en el fondo nos llevamos bien. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a mis compañeros Víctor y Rosa, porque estos momentos es que no están pagados, ¿eh? Se lo digo a los telespectadores, que aquí tenemos al dúo Pimpinela, ¿eh? Sé que lo digo siempre, pero a ver si me acuerdo dentro de 2 semanas y te pongo en medio, Antonio. Sí, sí, porque saltan chispas. Rosa, gracias también por acompañarnos y Víctor, gracias Nada, siempre gracias por a aquí. vosotros. A todos ustedes me despido. Yo vuelvo a estar, ya saben, en Málaga TV el próximo viernes con más asuntos de actualidad y ya saben, les despido con una recomendación de uno de nuestros canales temáticos que ya saben les ofrece nuestra red de cable de PTV Telecom. En esta ocasión les voy a recomendar, para despedir el programa de una manera un poco más relajada, un programa del canal Sol Música, el espacio a solas, un espacio musical que se emite cada sábado a la 1 del mediodía. Gracias por su compañía. La mejor música en directo retumba en A Solas. Para nosotros es algo apasionante. Muy fan. Los artistas más relevantes pasan por nuestro escenario para tocar varios temas en el programa. Las canciones siguen estando vivas. Los mejores directos suenan a solas, para ti, en Sol Música.